Saludos y buenas noches, familia. Para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí y venir a compartir la palabra del Señor en esta noche y durante toda la semana. Así que mi deseo es para con cada uno de nosotros que podamos llegar a comprender quién es Dios. Por eso el título de nuestra campaña es ¿Conoces a Dios? Es una pregunta que tú y yo necesitamos hacernos. Es una pregunta a la cual, a la luz de la Biblia, le encontraremos la respuesta. Porque saber la respuesta de quién es Dios nos hará entender en qué posición estamos. Así que quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios y vete al libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 3. Este será el versículo clave, óigame bien, el versículo clave para poder desglosar toda esta semana. Este versículo presenta el punto principal, que es conocer a Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así como estás, inclina tu rostro para dirigirnos en oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, oh Señor, porque nos has dado el privilegio de estar aquí reunidos, oh Señor, a través de estas plataformas digitales para compartir tu palabra. Señor, gracias por tu Santo Espíritu y por los ángeles que sabemos que también nos están acompañando. Oh Dios del cielo, queremos que tú seas glorificado en toda esta semana, que tú puedas, oh Señor, darte a conocer a través de tu siervo quien llevará el mensaje. Que no sean las palabras de este, pero que sea la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Ayúdanos, oh Señor, a conocerte y que podamos entender que ese conocimiento es necesario para alcanzar la vida eterna. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos iniciado esta campaña para la honra y la gloria de Dios, así que necesito que usted se mantenga al tanto día por día de lo que vamos a hacer. Como bien dije y como ya se ha mencionado, la campaña lleva por título ¿Conoces a Dios? Ahora, ¿por qué razón tiene este título? La razón de esto es porque el mundo necesita conocer a Dios. Tú y yo necesitamos conocer a Dios. Sin el conocimiento que la Biblia nos expresa, que la Biblia nos presenta, lamentablemente no podremos hacer aquello que Dios espera de nosotros. Ahora vamos al texto bíblico para poder analizar un poco más a qué se refiere Dios cuando dice conóceme. ¿A qué se refiere Dios? O en este caso, Cristo Jesús cuando te dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es el valor de conocer a Dios? ¿Por qué es tan necesario y por qué se hace tanto énfasis en este punto? Para entrar en esos detalles, es necesario primero analizar un poco con respecto a este capítulo. Aquí Jesús expresa una oración por sus discípulos. Él intercede ante el Padre en oración por sus discípulos. Si usted lee todo el capítulo del libro de Juan, el capítulo 17 específicamente, usted encontrará cosas maravillosas que Dios le dice al Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces, en este versículo específico, Cristo Jesús hace mención de ciertas cosas que son necesarias comprender. Ahora, agarremos en primer lugar el verbo conocer. El verbo conocer, según el griego, el original griego, la palabra original en griega, significa ginosko. Y esto hace referencia a lo siguiente. Ginosko, esta palabra viene del griego ginosko, como mencioné, que también se puede entender como percibir, entender, reconocer, darse cuenta o llegar a conocer. Ginosko es el desarrollo y un logro de algo. Quiero que vayas prestando atención porque todos estos puntos son claves para poder entender a qué se refiere Cristo Jesús cuando dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Sigue diciendo que cuando una persona tiene esto que se llama ginosko, es alguien que tiene el reconocimiento de la verdad por experiencia personal. Quiero que grabes muy bien ese punto.
experiencia personal. Durante toda esta semana veremos personajes bíblicos que tuvieron una experiencia personal con el Dios bíblico. Y es bueno que tú entiendas esto, porque el Dios de la antigüedad es el mismo Dios de hoy en día. El Dios que hizo cosas grandes, que hizo maravillas por las personas en la antigüedad, es el mismo Dios que habla hoy. Es el mismo Dios que te dice hoy, conóceme y verás mi gloria. Así que es necesario que tú y yo entendamos a qué se refiere el Señor y cuál es el deseo que Él tiene y el por qué necesitamos conocer. Sigue diciendo, teniendo este pensamiento en mente, vamos a analizar esta pregunta más a profundidad. Quiero que vayas conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 9, versículo 23, donde también se desarrollan ciertos puntos con respecto a esto. Jeremías 9:23 dice de la siguiente manera. Recuerden, estamos estudiando el punto de qué significa conocer a Dios. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien, aquí ya vemos otro versículo que nos certifica, que nos asegura que Dios quiere darse a conocer. Ahora vamos entonces a analizar las preguntas que hicimos previamente. ¿Por qué Dios quiere darse a conocer? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la importancia? ¿Y cuál es el porqué de esta pregunta? ¿Y qué significa conocer a Dios en sí? Te pondré un ejemplo clave que es necesario para tú comprender este punto. No sé si ustedes se han enamorado, imagino que los que están ahí detrás de la pantalla se han enamorado en algún momento. Pero fíjate que para tú llegar a enamorarte es necesario cumplir ciertos pasos. Es necesario cumplir ciertas cosas que te ayudarán a enamorarte según el principio del amor mismo. Fíjate que cuando tú conoces a alguien o llegas a enamorarte de alguien, tú cumples los pasos que son llegar a saber quién es la persona, tú te relacionas con esa persona, tú llegas a conectarte con esa persona y como resultado de esa conexión constante con esa persona, tú llegas a amar a esa persona. Así funciona el amor. Claro, hoy vemos en el mundo ese amor relativo, ese amor que se enfoca en que, bueno, en la apariencia física, se enfoca en lo material, se enfoca en ciertas cosas que no tienen nada que ver con el amor como el principio bíblico lo expresa. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios que se rige por los principios establecidos en su palabra. Y para nosotros poder conocer a ese Dios, es necesario que nos dejemos llevar por los principios que Él expresa en su palabra. Por eso, como el ejemplo que te puse, para tú poder llegar a conocer a Dios, necesitas tener esa experiencia de relación personal con Dios. Ahora surge la pregunta, bueno, ok, predicador, es necesario conocer a Dios, es necesario tener esa experiencia personal con Dios, pero ¿cómo puedo yo, a la luz de la Biblia, llegar a tener esa experiencia con el Señor? ¿Cómo puedo yo alcanzar ese conocimiento que tú me dices, ese conocimiento experimental? Hay tres puntos que son claves. Estos tres puntos los vamos a estar desglosando a lo largo de toda la semana. Punto número uno. Punto número uno, y es vital conocer esto, y te voy a explicar por qué con un testimonio personal. El punto número uno es la oración. Sí, yo sé que tú has escuchado mucho sobre esto en la iglesia, te lo ha mencionado tu amigo, tu vecino, te ha dicho, sí, tienes que orar, pero tú dices, pero ok, yo oro, pero no pasa nada. Fíjate que la Biblia nos expresa que la oración es vital. Hay una canción que dice, el poder del cristiano está en la oración. Y aunque tú quizás no hayas tomado la decisión todavía de entregarte a Cristo Jesús, a través de la oración, tú puedes pedirle a Dios que toque tu corazón, que te transforme y que te cambie. La Biblia nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Ahora, ¿por qué razón es necesaria la oración? ¿Por qué razón es tan importante que tengamos esa comunión, esa conexión con el Señor? La razón de esto es porque es
La oración nos conecta directamente con el cielo. Es la forma como nosotros dialogamos con el Señor. Es la forma como nosotros les expresamos a Él lo que sentimos, lo que nos acontece, y podemos tener esa experiencia de conexión real con el Señor. Y es tan necesario y tan vital la oración, porque es la única forma como nos podemos mantener en unidad con el Dios Todopoderoso. Bueno, explicado este punto, es necesario también comprender otro punto. Bueno, si yo hablo con Dios, entonces, ¿cómo me responde Él a mí? ¿Cómo puede Dios entonces darme las respuestas a las preguntas que tengo, a las dudas que tengo, a las tantas cosas que tengo? El punto número 2 es el siguiente: el estudio de la Biblia, el estudio sistemático de la palabra de Dios. No te estoy hablando de agarrar la Biblia y leer un versículo cada día. No, no, no. Te estoy hablando de pasar tiempo, un tiempo específico leyendo la palabra de Dios. Juan 5:39 dice un versículo maravilloso. Nos enseña que Jesús dijo: escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Por eso es tan necesario que tú tomes ese tiempo constante de estudiar la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos los tesoros y las maravillas que pueden transformar nuestro ser. Y que allí se revela todo aquello que Dios quiere que tú y que yo conozcamos acerca de Él. Por eso cuando Cristo Jesús nos dice aquí: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, directamente nos hace mención de que para poder conocer a Dios necesitamos conocerle a Él. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús expresó esas palabras claves para que tú entiendas que no hay otro medio por el cual tú puedas alcanzar salvación, que no hay otra forma por la cual tú puedas llegar al Padre si no es por Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, ¿te das cuenta por qué es tan necesario conocer al Señor? ¿Te das cuenta por qué es tan importante conocer, a la luz de lo que la palabra de Dios dice, a ese Dios todopoderoso de quien tanto has escuchado, pero que quizás todavía no has experimentado su poder? Hace un tiempo estuve hablando con una señora a quien le estuve dando estudios bíblicos. Ella me contó algo muy triste, muy doloroso, y es que su hijo iba a caer en la cárcel. La razón, no sé, no le pregunté, pero me decía que él estaba en juicio y que si lo hallaban culpable por aquello que le estaban acusando, él iba a cumplir muchos años en la cárcel. Yo le hice ciertas preguntas que también te las hago a ti. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? Ella me dijo sí. ¿Usted cree que el Dios bíblico es el mismo Dios de hoy en día? Ella me dijo que sí. ¿Usted cree que el Dios bíblico puede liberar a su hijo? Ella me dijo que sí. ¿Usted cree que el Dios a quien usted le ora todos los días puede hacer un milagro en su vida? Ella me dijo que sí. Las circunstancias, humanamente hablando, se veían desfavorables para su hijo. Eran como 8 jueces quienes estaban tomando su caso, y era bastante complicado. Era bastante complicado porque el caso era delicado. Vuelvo y te repito, no sé específicamente lo que sucedía, pero ella me contaba que si lo hallaban culpable, duraría bastantes años en la cárcel. Para resumirte la historia, yo le dije: mire, vamos a orar. La Biblia me dice a mí en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, que para Dios nada es imposible. La Biblia también me dice a mí que para el que cree, todo le es posible. Y conforme a su fe, usted alcanzará eso que usted le está pidiendo al Señor. Usted está pidiendo que Dios libere a su hijo de la cárcel. Y conforme a su fe, Dios va a cumplir esa petición. Nosotros oramos y seguí orando por ella durante el pasar de los días. Y para la honra y la gloria de Dios, unas semanas después, ella me llamó llorando. Me dijo: Nisrael, no sabes lo que ha sucedido.
Por la gracia del Señor, todos los cargos de mi hijo se han caído. Yo me mantuve en oración. Yo pude ver cómo el Dios Todopoderoso obró con poder en esa corte. Ella me comentó que vio cómo los ángeles de Dios estaban ahí rodeándola. Ella se sintió tan gozosa, tan feliz de que Dios haya tumbado todos los cargos, que lo único que le quedó para decir fue gloria al Señor, porque vi cómo su poder obró en favor de una hija. ¿Por qué te presento esto? Porque el Dios bíblico es un Dios evidencial. Es un Dios que trabaja de acuerdo a tu fe. Ahora, tú quizás te preguntarás, bueno, ok, ¿qué tiene que ver todo esto con conocer a Dios? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se le acerca crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahora, hay una palabra clave en este versículo que acabo de mencionar que es importante que tú y yo entendamos, que va muy de la mano con conocer a Dios. Esta palabra es la palabra creer, el verbo creer. Para uno poder llegar a creerle a alguien, es necesario conocer a ese alguien. Por eso he mencionado que para poder conocer a Dios es necesario que tú le creas a ese Dios, pero que para creerle a ese Dios te tengas que relacionar con ese Dios. Y quizás tú puedes ser de estas personas que son cristianos, son religiosos, van a la iglesia todos los sábados, van a la iglesia, oran y todo lo demás, pero muchas veces nuestro formalismo religioso nos impide conocer a un nivel experimental a ese Dios que la Biblia nos presenta. Por eso, mi amigo y hermano, la invitación que tengo para ti es que permitas y decidas que el Dios Todopoderoso obre en tu vida para que tú puedas conocerle. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que tú tomes esa decisión de conocer a Dios a través de su palabra. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. A lo largo de esta semana veremos cómo Dios obró a través de personajes bíblicos que a través de las cosas que él hizo, su gloria se magnificó de una manera tal que los personajes decían, wow, este Dios a quien yo sirvo es un Dios todopoderoso, es un Dios real y personal. Y ese mismo Dios que se menciona en la Biblia es el mismo Dios que hoy en día te dice, conóceme, hijo mío, y verás mi gloria. Mi deseo para contigo es que tú puedas entender que el Dios Todopoderoso todavía te ama. Mi deseo para contigo, amigo y hermano que me escucha, es que tú puedas entender que Dios todavía vela por ti, que Dios está al tanto de ti, que Dios no se ha olvidado de ti, que Él todavía está pendiente de que tú eres su hijo y de que Él quiere que tú todavía le conozcas. Por eso el mensaje va directamente para ti, mi amigo y hermano que estás escuchando. Yo quizás no te conozco, pero sí sé que Dios te conoce. Yo no sé quién tú eres, pero Dios sí sabe quién eres. Quizás estás pasando por tribulaciones, por problemas, por dificultades, por angustias. Quizás tienes problemas financieros, quizás tienes enfermedades, quizás tienes, no sé, cualquier situación por la que estás pasando. Para Dios nada es imposible. Pero para que tú entiendas este punto, es necesario que tú le conozcas. La Biblia nos enseña que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. La forma como tú puedes llegar a confiar en el Señor es a través de esa relación experimental que Él quiere que tú tengas con Él. Por eso te dice que la vida eterna consiste en conocer al Señor. La vida eterna no es simplemente tener conceptos acerca de Dios. La vida en sí consiste en conocer a Dios a ese nivel personal que Él quiere que tú tengas. Por eso hago tanto énfasis en estas palabras, porque mi deseo para contigo en toda esta semana es que tú puedas conocer al Dios Todopoderoso. Él te ama. Su palabra dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quizás por eso tú tienes problemas matrimoniales, quizás por eso estás pasando por dificultades en tu relación con tus hijos. Quizás por eso tienes tantos conflictos en el trabajo, tantos problemas con los vecinos, con tus compañeros.
Porque tal vez no has conocido a ese Dios de amor que te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ese Dios es el Dios a quien yo te estoy presentando. Ese Dios es el Dios que quiere relacionarse contigo, porque Él te ama en verdad, porque Él quiere cambiar tu corazón. Así que mi amigo y hermano, yo quiero motivarte a que tú busques al Dios Todopoderoso, a que allí donde te encuentras clames a Él, porque Él quiere oírte, Él anhela escuchar tu voz, Él desea que tú le hables, que tú le entregues tu corazón. Nosotros vemos hoy en día una sociedad que tristemente se aleja cada vez más de la palabra de Dios. Estamos hoy en día en una generación que prefiere los placeres del mundo antes que lo que Dios ofrece. Y la Biblia me dice a mí que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Jehová, que el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Por eso Jesucristo nos dice acá que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocerle a Él. Por eso el Señor te está llamando en esta noche y durante toda la semana te hará el mismo llamado para que tú vengas a Él y tú experimentes su gloria. Y no solamente quiero que esto se quede para ti, compártelo también con tus amigos. Invita a tus vecinos, invita a aquellos que tú sabes que necesitan palabras de aliento, que les recuerde que Dios vela por ellos. Muchas veces por las dificultades de la vida, por los problemas por los que atravesamos, nos olvidamos que Dios todavía está al tanto de nosotros. Y es hasta que tú no conoces a ese Dios que te llegas a dar cuenta que Él vela por ti todavía. Por eso te digo, amigo y hermano que me escuchas, Dios está pendiente de ti. Quiero que vayas brevemente conmigo al libro de Isaías en el capítulo 26 y quiero recordarte algo muy bello que Dios nos dice acá. Isaías 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. El Señor quiere que tú confíes en Él. Para tú poder confiar en Él, necesitas verdaderamente conocerle. Para tú poder conocerle, necesitas creerle. Y para tú poder creerle, necesitas relacionarte con Él. Mi amigo y hermano, el llamado es claro. El llamado es a que tú te relaciones con Dios a través de los pasos que te presenté. La oración, el estudio de la Biblia. Y como resultado de estas cosas, tú verás cómo Dios empezará a obrar cosas grandes y maravillosas en tu vida. Hace tiempo estuve en un trabajo y tenía ya un tiempo caminando con el Señor. Le había pedido al Señor, Dios mío, yo quiero que tú te glorifiques a través de mí. Yo quiero que la gente no me vea a mí, sino que te vean a ti glorificado. Que vean el carácter de Cristo Jesús reflejado en mí. Porque yo no soy la pieza importante, sino que tú. Es necesario que yo mengüe para que tú seas exaltado. Y cuando iba caminando ese trabajo, quedaba relativamente cerca de mi casa, yo iba orando esto todas las mañanas, porque mi deseo era que mis compañeros de trabajo pudieran conocer al Dios que transformó mi vida. Cuando iba caminando y cuando llegaba al trabajo, recuerdo que muchas veces los compañeros me veían así con tanta felicidad, tanto gozo, porque ellos notaban que había algo distinto en mí. De hecho, varias veces me llegaron a decir, wow, tú eres diferente, tú eres distinto. Todo eso que tú dices creer, tú realmente lo vives. Y yo decía, gloria al Señor, porque Él es el que ha producido en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para honra y gloria del Señor, Él se magnificó, se glorificó de forma tal que pude regalarle a cada uno de esos compañeros la fe de Jesús, oraba por ellos, oraba con ellos y fue de bendición haber estado trabajando allí. Te digo esto, hermano, para que tú entiendas que Dios quiere hacer cosas grandes contigo, para que tú comprendas que Dios anhela usarte como instrumento suyo para que su gloria se refleje a los demás. Por eso su palabra dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado,
los formé y los hice. Y en el versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese es el Dios a quien yo te presento hoy. Ese es el Dios que te está llamando en esta noche y que a lo largo de la semana estará tocando la puerta de tu corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que por eso te menciono, mi amigo y hermano, que por favor abras la puerta de tu corazón al Dios Todopoderoso, que permitas que Él entre a ti, que permitas que Él se glorifique a través de ti y verás cómo cosas grandes y maravillosas pasarán en tu vida. Voy a estar contando en esta semana ciertas experiencias maravillosas que tuve, ciertas cosas que Dios hizo a través de mí en ciertos lugares. Y te contaré una pincelada, te daré una pizquita de algunas cosas que Dios hizo conmigo. Hace un tiempo estuve en un lugar colportando las ventas de libros y realmente estaba muy asustado, estaba sumamente nervioso porque no sabía qué iba a hacer. Todo eso era para la honra y la gloria de Dios porque quería orar por las personas, quería llevarles el material que estaba proveyendo. Y yo dije, Dios mío, úsame, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Y fue de tanta bendición poder orar por tantas personas en la calle. Muchas veces orábamos por grupos en la calle, les recordábamos que Dios les amaba. Pero de forma en particular, recuerdo que vi a una señora que había sido cristiana en tiempo atrás. Ella me comentó, sí, yo fui cristiana, pero tristemente en la iglesia a la que fui, me sacaron de allí. El pastor me dijo que no volviera más y yo me quedé como que en shock. Yo dije, pero ¿por qué razón? ¿Qué sucedió? Y ella me contó que el pastor tuvo un problema con un hermano de ella y que por eso la sacó de la iglesia. Yo le dije, mire, mi querida amiga, yo no la conozco y en nombre de la cristiandad le pido disculpas porque Cristo no es así. Si tú has sido herido por la iglesia, por la religión, sea cual sea la religión, hoy te digo que Cristo no es así. Cristo es un Dios de amor. Cristo anhela transformar tu vida. Cristo quiere glorificarse a través de ti. Por eso te digo, tú necesitas conocerle a la luz de lo que la palabra suya presenta. Cuando estuve hablando con esa señora, le dije, permítame orar por usted. Yo sé que Dios me envió aquí a su casa, no por casualidad, sino porque Él quería recordarle que todavía anhela que usted venga a Él. Él quería recordarle que Él la ama y que vela por usted. Pude orar con ella y para honra y gloria del Señor, ella me dijo, wow, gracias, muchas gracias por haber venido. Realmente me siento feliz de que alguien haya orado por mí después de tanto tiempo. También le dije, mire, yo quiero continuar estudiando la palabra de Dios con usted. Yo quiero seguir estudiando con usted. Y pude sacar un estudio bíblico. Y como fue algo reciente, estamos en proceso de darle el estudio bíblico a la señora para la honra y la gloria del Señor. Te comento esto, mi hermano, porque si tú has sido herido, si tú has sido maltratado, Cristo no es así. Cristo te ama realmente. Y por eso Él desea que tú le conozcas. Por eso Él dice que el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Así que yo anhelo que en esta noche tú decidas conocer al Señor. No es un compromiso de, oh no, me voy a meter aquí, voy a hacer, no, no, no. Te estoy diciendo, comprométete a conocer a Dios, a dar estos pasos tan necesarios para poder tener una vida espiritual creciente, una vida espiritual que refleje la gloria del Dios incorruptible. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro conmigo para poder pedirle al Señor que nos ayude. Esta oración que vamos a hacer es para pedirle a Dios que nos ayude a conocerle, a entender que Él es el Dios Todopoderoso que anhela glorificarse a través de nosotros. Así que inclina tu rostro conmigo y órale al Señor en tu corazón y pídale allí que te ayude a conocerlo. Oremos.
Querido Dios, tú has escuchado, Padre, tú has visto, Dios del cielo, y tú conoces a cada una de las personas que están aquí presentes. Yo no los conozco, Señor, pero tú sí. Y yo ruego, Padre, que tú les ayudes a cada uno de ellos a conocerte. Que tú coloques en sus corazones el deseo, el anhelo fervoroso de saber quién eres tú realmente. Tú no eres un Dios que está condensado únicamente en un libro. Tú no eres un Dios que está basado en conceptos o ideas. Tú eres un Dios personal, tú eres un Dios real y el mundo necesita conocer tu palabra, necesita conocerte a ti. Por eso ruego por ese hermano y amigo que está ahí detrás de la pantalla, que quizás está dolido, que está herido, que no sé cuál sea la situación, pero te pido por él, oh Padre, para que tu Santo Espíritu se glorifique a través de él. Para que tu Santo Espíritu, Señor, toque y transforme su vida. De modo tal, oh Dios, que tu santo poder se manifieste con toda la autoridad del cielo en cada persona que está aquí presente. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias, oh Padre, porque tú nos amas y porque tú has enviado a tu Hijo Cristo Jesús a la tierra y murió por nosotros y resucitó para que podamos alcanzar salvación y vida eterna en él. Bendícenos, Señor, durante toda esta semana y que la gloria y la honra de Cristo sea manifestada con poder en cada uno de nosotros. Es en el nombre todopoderoso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, que te lo rogamos. Amén y amén. Mi amigo, quiero que allí donde estás comentes, ya sea a través de Zoom, Facebook, donde estés conectado. Señor, yo quiero conocer. Comenta ahí, déjale saber al mundo que tú quieres conocer a Dios. Dile a las personas que te están viendo, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero no solamente saber ideas de ti, yo quiero conocerte a la luz de lo que tu palabra dice. Ese es mi deseo, esa es mi oración, que tú puedas conocer al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su luz sobre ti y que todo lo que hagas sea para la honra y la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y recuerda, mañana también nos conectaremos. Recuerda que toda esta semana, hasta el día 17 de abril, estaremos compartiendo la esperanza, compartiendo la palabra del Dios Todopoderoso, de ese Dios que anhela que tú le conozcas. Que Dios te bendiga.